Hola chicos, mi nombre es Paola Pascuasan, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Tulcán. Estoy cursando el tercer semestre en la carrera de Tecnología en Contabilidad Superior. Para mí es un honor poder compartir con ustedes el siguiente tema, como lo es el contrato de prenda civil. Para poder entender de mejor manera este contrato, vamos a verlo en las siguientes diapositivas. En ello entenderemos lo importante que es saber realizar un contrato, dependiendo de cuál contrato sea. Pero en este caso, vamos a ver lo importante que es entender el contrato de prenda civil. Contrato de prenda civil. ¿En qué consiste este contrato? El contrato de prenda civil es un contrato en el que se entrega una cosa mueble, es decir, donde el que adquiere este préstamo entrega una prenda al acreedor. Dice, con este contrato el acreedor puede perseguir la prenda, retenerla o pagarse con ella en el caso de que el deudor no cumpla con sus obligaciones, es decir, en donde el deudor no puede pagar todos sus préstamos, todas las letras de sus préstamos, entonces el acreedor tiene la obligación de retenerle el bien mueble. Algunas veces la prenda puede ser entregada por tercera persona que no sea el deudor que quiera darle este servicio. En general, este contrato está orientado a que el acreedor le devuelva la prenda una vez pagado el crédito. Algunas veces el deudor tiene que pagarle al acreedor un monto adicional por los gastos o perjuicios que la conservación de la prenda le hayan provocado. Lo más importante de este contrato es que el acreedor puede asegurar su crédito a través de los bienes en prenda del deudor, incluso si los vendió a otras personas, además de contar con un crédito en caso de que quiebra del deudor. Constitución del contrato de prenda. El contrato de prenda no requiere solemnidad alguna para su perfeccionamiento, pues en el artículo 2411 del Código Civil dice que para ello solo se requiere la entrega de la prenda al acreedor, es decir, el mueble o la cosa, como lo llama el Código Civil. Ella puede ser un televisor, una nevera, una cocina, entre otros. La prenda no requiere escritura pública, es suficiente con un documento privado firmado entre las partes. En la escritura pública pues nos da a entender que puede ser la escritura de una casa o la escritura de un terreno. Las formas de constituir la prenda. En estas hay tres formas, que son los documentos a la orden, los títulos nominativos y los títulos al portador. Los documentos a la orden. Si se trata de documentos a la orden, la prenda puede constituirse mediante un endoso regular con las palabras valor en garantía u otras equivalentes. En los títulos nominativos, si se trata de acciones, obligaciones y otros títulos nominativos de compañías industriales, comerciales o civiles, la prenda puede constituirse por traspaso hecho en los registros de la compañía por causa de garantía. En los títulos al portador, esto es si se trata de acciones como por ejemplo las cédulas o obligaciones al portador. La palabra se constituye por la simple entrega del título. Características del contrato de prenda. En este encontramos algunas características importantes del contrato de prenda. La primera, es un contrato típico porque se encuentra reglamentado en la ley. Segundo, es un contrato unilateral porque solo nace la obligación para que el acreedor de devolver la cosa dada en prenda. Sin embargo, se convierte en un contrato bilateral imperfecto porque genera derechos y obligaciones para ambas partes. Tercero, es un contrato accesorio ya que garantiza una obligación principal. Su objeto debe ser un bien mueble. Cuarto, es un contrato oneroso porque reporta utilidad para ambas partes. Puede ser otorgada por el deudor o por un tercero en garantía de un crédito ajeno. Quinto, es indivisible. Hasta que la obligación principal no se cumpla completamente, la obligación accesoria de garantía se mantiene. Sexto, es un contrato real, pues su perfección exige la entrega de la cosa. La regulación normalizada del contrato obliga a la entrega en posesión del bien inmueble,
pero puede también acordarse una prenda sin desplazamiento para cierto tipo de bienes, cuya entrega se lleva a cabo de modo simbólico, normalmente ligado a la inscripción en un registro público, registro de bienes muebles. Séptimo, se transmite la prenda a través del orden sucesivo de herencia. Octavo, su plazo es renovable cada 5 años. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que si el deudor no pudo pagar durante los 5 años establecidos, este contrato puede volverse a regenerar después de los 5 años. Lo que se puede emprender o empeñar. El Código Civil afirma que solo se puede constituir contrato de prenda sobre muebles, lo que hace imposible constituir prendas sobre inmuebles, como bienes raíces, sobre fincas y casa. Por ejemplo, se utiliza la hipoteca. Prenda con tenencia y sin tenencia. Puede existir la prenda con tenencia y sin tenencia, cuando el deudor entrega la cosa al acreedor. Prendario, estamos ante una prenda con tenencia, y cuando la cosa no es entregada al acreedor prendario, sino que el deudor la conserva, estamos ante una prenda sin tenencia. La prenda regulada en el Código Civil es siempre con tenencia. La prenda sin tenencia es regulada por el Código de Comercio a partir del artículo 1207 del Código de Comercio y por la Ley 1676 del 2013. Clasificación. El contrato de prenda civil se puede clasificar en los siguientes, como es el contrato de prenda civil mercantil, el administrativo, el fiscal y el irregular. El mercantil. El Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito regulan diferentes tipos de prenda. Algunos créditos tienen como garantía natural la prenda sobre el activo fijo y en ocasiones sobre el circulante, como son los créditos refaccionarios y los de la habitación y avío. En el administrativo, cuando se garantiza un crédito fiscal como prenda. Artículo 141, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. En el fiscal dice el Código Fiscal en el artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes, que puede ser por prenda o hipoteca. El irregular, cuando se entregan bienes fungibles, en cuyo caso se convierte en traslativo de dominio, pues el acreedor regresa otros de la misma especie y calidad. Los elementos del contrato de prenda. Los elementos de existencia y los elementos de validez. En los elementos de existencia tenemos el consentimiento y el objeto. El consentimiento es el acuerdo de voluntades sobre la creación de obligaciones. El objeto jurídico directo es la creación de obligaciones, que quiere decir que el indirecto es el de dar, consciente en la transmisión temporal del objeto dado en prenda. El material es el bien mueble enajenable dado en garantía, el cual debe de existir en la naturaleza y estar dentro del comercio. Los elementos de validez tenemos la capacidad, la ausencia de vicios de la voluntad, causa lícita y las formalidades. La capacidad, toda vez que con la prenda se constituye un gravamen real sobre un bien en caso de ser representante, se requiere tener las facultades de dueño, o sea, poder actos de dominio. Por lo tanto, no pueden constituirla el tutor, la albacea, el padre en ejercicio de patria potestad y, en términos generales, los administradores. La ausencia de vicios de la voluntad. Al igual que los demás contratos, se debe presentar el consentimiento, el cual debe ser libre y no se debe ver afectado por circunstancias como el error o fuerza, el dolo. Causa lícita. Esta debe ir conforme a la ley, y si no es así, el contrato será nulo. En las formalidades, el contrato de prenda debe otorgarse en escrito y por duplicado para que cada uno de los contratantes tenga un ejemplar. Asimismo, para que surte efectos frente a terceros, es necesario que la fecha conste en forma fehaciente e indubitable, sea por ejemplo en protocolizo o ratificó ante un notario o juez, o bien se inscribió en el registro público de la propiedad.
Derechos y obligaciones del acreedor en el contrato de prenda civil. En esto encontramos algunos derechos y obligaciones, que son derecho de retención, el derecho del acreedor para conservar la prenda hasta que todo el crédito se haya pagado. Derecho de persecución. Si el acreedor deja de tener la prenda, podrá tomar acciones en contra de la persona, incluyendo al deudor, que la tenga y así poder recuperarla. El deudor puede quedarse con la prenda si paga la totalidad de la deuda. Derecho de venta. El acreedor puede pedir que la prenda se venda para saldar la deuda. Esta venta se hace en subasta pública. Derecho de preferencia. La prenda otorga un privilegio de segunda clase. Derecho de indemnización de gastos y perjuicios. Tener la prenda puede significar que el acreedor tenga que incurrir en gastos. Estos gastos deben ser reembolsados por el deudor. La prenda también puede provocar perjuicios para el acreedor, los que también deben reembolsarse. Obligación de restituir la especie prendada. El acreedor tiene la obligación de restituir la prenda cuando se hayan pagado la deuda y los gastos y perjuicios. Obligación de conservar la prenda. El acreedor responde de culpa leve en la conservación. Obligación de no usar la prenda. El acreedor no puede usar la prenda sin consentimiento del deudor. Derechos y obligaciones del deudor en contrato de prenda civil. Los derechos y obligaciones del acreedor son los siguientes, que tenemos el derecho a que se le restituya la cosa. El deudor puede actuar en contra del acreedor o contra terceros para restituir su prenda. Derecho a pedir la restitución inmediata en caso de que el acreedor abuse de la prenda. Derecho a pedir reemplazo de la prenda mientras nos dañe los derechos del acreedor. Derecho a pedir indemnización por los daños que la prenda haya sufrido por culpa del acreedor. Derecho a vender la prenda o a constituir. Derecho al goce o tenencia de la cosa en los términos del artículo 2404 del Código Civil. Derecho a concurrir a la subasta de la prenda. Derecho a impedir el remate pagando la deuda completa y los gastos de venta. Emisión del contrato de prenda. El contrato de prenda se extenderá en 2 ejemplares, debiendo el acreedor conservar el original y entregar al deudor el duplicado. En el original consta lo siguiente: las condiciones del préstamo, la cantidad prestada, el interés, el plazo y la designación de la especie dada en prenda. En el duplicado se dice que constará los mismos detalles y se los denominará como un resguardo. Cancelación y abonos en el contrato de prenda. La cancelación y los abonos en el contrato de prenda deberán hacerse en ambos ejemplares, de modo que no tendrá validez la anotación del uno sin la correspondiente anotación del otro. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos ejemplares deben realizar la anotación. Pérdida, extravío o destrucción de los ejemplares. En el caso de pérdida o extravío o destrucción de cualquiera de los ejemplares, se extenderán duplicados, llenando las mismas formalidades para que el otorgamiento de cualquier otro título de crédito. Negociabilidad del original y del resguardado. El original y la copia o resguardado son títulos negociables antes de su vencimiento sin otra formalidad que el simple endoso. Los endosarios se sustituirán en los derechos y obligaciones de los endosantes, quedando siempre dichos endosantes responsables del cumplimiento de las obligaciones directamente. A continuación veremos un ejemplo práctico en donde les daré a conocer quién es el deudor y quién es el acreedor. En este contrato, el deudor es el señor Carlos Pascuezán y el acreedor es la señora Olga Reyes. Como lo podemos visualizar aquí, Carlos Pascuezán es el deudor y el acreedor prendario es la señora Olga Reyes, con el Banco Pichincha por el siguiente por $20,000. Esta señora tiene título de abogado.
Gracias por su atención y espero pues que esta pequeña explicación les haya servido de mucho y pues asimismo siga sirviendo para más personas para poder entender lo que es un contrato de prenda civil. Gracias.